¿Qué tal, mis amores? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarlo de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno, bebés, hoy les traigo una noticia dura, pero que también muestra la fortaleza de una actriz que muchos de ustedes adoran, y es la actriz Eyet Kokenli. ¿Se acuerdan de la emoción que compartió hace unos meses cuando anunció que estaba embarazada? Hasta subía foto con su pancita y todos comentábamos lo radiante que se veía. Bueno, ella y su esposo, Lior, estaban esperando una niña y en redes parecían vivir una auténtica historia de amor de película turca, pero lamentablemente la vida les puso una prueba muy dolorosa. Ella reveló en el programa de Sibel Arna, Neolursan Ol Rahat Ol, que perdió a su bebé en la semana 22 de embarazo debido a un parto prematuro. Imagínense, todo iba perfecto, el embarazo estaba sano, hasta que una complicación rarísima, según los médicos, algo miles en uno, cambió todo en un momento a otro. Con lágrimas en los ojos, ella confesó que su pequeña alcanzó a resistir unas 9 horas, pero no fue suficiente. En Instagram ya había compartido un mensaje que rompió el corazón de muchos de sus fanáticos. Todo parecía ir bien, pero una complicación repentina y rarísima nos arrebató a nuestra bebé. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos tenerla en brazos. Después de eso, ella decidió guardar silencio por un tiempo y la verdad es que quién no lo haría, pero ahora poco a poco empieza a hablar del proceso. Dijo una frase muy fuerte que me dejó pensando: en un solo día crecí de golpe. La actriz también contó que aunque vivió el dolor más grande de su vida, también conoció el amor más profundo y agregó que gracias a sus seguidores entendió que no estaba sola. Pero aquí quiero hacer un paréntesis: qué bonito es ver cómo sus fans y muchos colegas del medio la apoyaron con mensajes de cariño en este momento tan duro. Al final ella nos deja una lección: no siempre la vida es como en las series que ella protagoniza, pero incluso en medio del dolor se puede encontrar fuerza, amor y compañía. Pero bueno, bebé, cambiemos de noticia, déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios. Y atención, fans de las series turcas, porque se viene nuevo estreno que ya está dando de qué hablar. Sé que les había dado una fecha de la serie Halef, pero la serie cambió su fecha. Primero lo primero, los rumores empezaron con imágenes filtradas desde el set, grabado tanto en Estambul como en Şanlıurfa. Ya con eso levantó expectativas porque sabemos que ya en esas locaciones no son cualquier cosa, y por si fuera poco, la entrevista donde los actores hablaron de sus personajes también encendieron la curiosidad de todos. Pero bueno, como les había anunciado en el video anterior, el plan original era que la serie arrancaría el 25 de septiembre, pero sorpresa, al final adelantaron la fecha y el primer capítulo se estrenará el 18 de septiembre, una semana antes de lo previsto. Así que ya saben, apunten la fecha en su calendario porque se viene esta potente historia. Por si no lo saben de qué va la cosa, el protagonista es İlhan Şen, que interpretará al doctor Serhat, un cirujano que de repente queda atrapado entre su familia y el amor. Y claro, de ese dilema nacen todos los dramas, intrigas y giros que tanto nos engancha. ¿Qué pasará con Melek? ¿Qué pasará con Yildiz? Pues eso lo vamos a descubrir viendo la serie, obviamente, el episodio tras episodio. Pero bebé, continuemos, cambiemos de noticia, ¿vale? Y bueno, bebés, tenemos drama, rumores y reconciliaciones posibles en la farándula turca porque acaba de explotar una noticia que nadie esperaba. Hande Erçel y Hakan Sabancı vuelven. Sí, después de casi 3 años de relación y una ruptura que dejó a todo el mundo hablando, parece que el cuento todavía no termina, pero déjenme ponerlos en contexto. Cuando se supo que habían terminado, ambos borraron las fotos juntitos de sus redes, lo típico de nuevo capítulo en mi vida, pero ojo al detalle, nunca dejaron de seguirse. Eso ya levantaba sospechas de que tal vez, solo tal vez, la cosa no estaba 100% cerrada. Los rumores decían que Hande quería casarse y que Hakan no estaba tan listo, e incluso se comentó que la madre de Hakan, Arzu, no veía con tan buenos ojos a la relación de ellos dos, aunque ella misma salió a desmentir esos rumores. En sus palabras de Arzu, ella dijo: Hande es una chica muy valiosa, pero la decisión son de ellos, no de nosotros. O sea, no me metan en este lío. Eso fue lo que le faltó decir. Después vino lo picante, las acusaciones de supuestas infidelidades de parte de Hakan con la modelo que era su exnovia, Jocelyn. Todo eso se lo he comentado aquí en el canal, vayan a buscar toda esa novela con detalle. Eso explotó en las redes, pero la propia chica salió a aclarar que nada de eso
nada que ver. Y también dijo que ni la involucren con ese chisme. Con todo ese caos, la reconciliación parecía imposible hasta ahora. Resulta que Hande fue vista anoche saliendo de un local al que Hakan casualmente suele ir muy seguido. Los paparazzis de Dos Saifa no perdieron el tiempo y le tiraron la pregunta del millón. Y Hakan Sabansi, ¿qué onda? Y ella muy diva optó por el silencio absoluto. Pero aquí viene la bomba. En el programa Hell con Ushalin, la presentadora Ye Erken no solo bromeó diciendo ¿qué hace Hande en el lugar favorito de Hakan?, sino que luego soltó con toda la seguridad del mundo: yo lo digo, claro, van a volver. Obviamente internet se prendió en fuego con este comentario y ahora medio mundo está convencido de que Hande y Hakan se van a reconciliar. Están en plan de ensayo y error. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que esta pareja tiene segunda vuelta o ya fue historia cerrada? ¿Es coincidencia que Hande vaya justo al sitio favorito de Hakan o buscaba cruzarse con él? Obviamente los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pero bueno, bebé, continuemos. Vamos a cambiar de noticia. Amigos, hoy les traigo una noticia bastante delicada sobre la actriz Nilperi Şahinkaya, que seguramente muchos de ustedes conocen por sus papeles exitosos de series turcas. Resulta que hace unas semanas Nilperi perdió a su mamá, Meltem Bural, quien venía luchando contra el cáncer. Imagínense el dolor, porque además Nilperi estuvo con ella día y noche durante meses, cuidándola hasta el final. Tras esta pérdida, la actriz entró en un proceso de duelo muy duro y hace poco compartió en Instagram un mensaje que alarmó muchísimo a sus fans. Ella escribió: yo sin mi mamá no puedo, gracias por su apoyo, perdónenme. Ese mensaje desató los peores temores. Muchos pensaron que estaba en riesgo de atentar contra su vida, al punto de que hasta se habló de intento de desvivir. Su exnovio Emre Yusufi salió rápidamente a tranquilizar diciendo todo está bien, y luego su manager explicó que Nilperi había escrito eso en un momento de profunda tristeza, pero que no había tomado ninguna decisión peligrosa. Simplemente se encontraba devastada por la pérdida. Aún así, la preocupación no bajó y por primera vez Nilperi fue captada por cámaras después de todo este revuelo. Saliendo de un set visiblemente agotada, con la mirada triste y evitando preguntas, lo único que alcanzó a decir fue estoy bien. Pero más adelante ella misma publicó un nuevo mensaje en sus redes aclarando lo ocurrido y pidiendo disculpas. Estoy apenada por lo que publiqué, fue un error. Me emocionaron mucho con sus mensajes de apoyo y al compartir sus propias pérdidas me hicieron sentir que no estoy sola. Gracias de todo corazón. Una reflexión que tocó a muchos de sus seguidores, porque al final detrás de la fama y luces, Nilperi también es un ser humano viviendo una de las pruebas más difíciles de la vida. Así que desde aquí, con todo el cariño, fuerza para ella. Pero bueno, bebé, cambiemos de noticia. Atención a los fans de la farándula turca, porque se acaba de estallar un nuevo escándalo que tiene a todo el mundo hablando: los videos filtrados de Ekim Daymaz. Sí, el mismo galán que conocimos en Jilet Kokosu junto a Demet Özdemir, que luego brilló en Hayat Sevenci Güzel y varias más. Con 34 años, Ekim ya era noticia constante por su carrera y su pinta, pero ahora se encuentra en el ojo del huracán por su vida privada. Pero déjenme ponerlos en contexto. Según Magazine Burada, en redes empezaron a circular unos videos que lo muestran con una chica, una joven de 19 años, estudiante universitaria llamada Beliz Yürekli. Al parecer se conocieron en un beach en verano pasado y rápidamente comenzó un romance. Hasta aquí todo sería un nuevo amor, ¿verdad? Pues no, porque lo picante llega ahora. Otra versión asegura que ya habría terminado y que esos videos se filtraron como venganza, o sea, el clásico si no es conmigo, no es con nadie. Obviamente la diferencia de 15 años también encendió el debate en redes. Algunos dicen que no importa, son adultos, y otros lo ven como una polémica inevitable. Por ahora, Ekim se mantiene en silencio absoluto, ni una palabra, ni un comunicado, y claro, mientras él calla, el chisme crece como espuma. Así que la pregunta es, ¿ustedes creen que fue un romance real y sincero que terminó mal? O todo esto es una jugada de alguien que quiso dañar su imagen. Déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios, que los estaré leyendo. Lo cierto es que mientras no hable el protagonista, la intriga sigue servida y la farándula turca viene con un capítulo de telenovela en la vida real. Pero bueno, bebé, ya yo voy a dejar el video hasta aquí. Me voy a despedir. Lo voy a invitar, como de costumbre, a que se suscriban, a que le den manita arriba, que compartan el video, a que me sigan en mis redes sociales. El link saben que siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo y nos
estaremos viendo en otro próximo. Coméntenme qué opinan de todo lo que le acabo de compartir el día de hoy. Y nada, los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.